otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi. Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque vos hablas del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Ángel Di María. Para mí Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Manuel Ginóbili. Me manifestó y demostró una generosidad ilimitada. Así que tengo como una deuda de gratitud con Diego. Realmente fue extremadamente generoso, hasta más generoso de lo que debería haber sido. A Sergio Maravilla Martínez. Diego, por un momento nos hizo olvidar a los pobres que éramos pobres. Y a Guillermo Vilas. Un jugador que es mejor que yo, pide el primero. Para comer pide el primero el que está primero en el ranking. O sea, pediste vos primero durante mucho tiempo. No, en Argentina sí, pero afuera. ¿Y con Maradona? ¿Quién pediría? Sí, al mismo tiempo habría que pedir ahí. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati. Argentino siempre está al tanto de lo que pasa con Maradona, es inevitable, ¿viste? Es un referente que casi está en la bandera. O Charly García. Y cuando estaba en el aire, esperaba verlo a Dios. No te vi. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Ah, era zurdo. Y comenzamos un nuevo programa de Doctrina en Realidad. Este es nuestro segundo programa y en esta ocasión nos encontramos con el compañero Walter Formento y decía el general Perón que para ver cómo se mueve lo micro hay que ver cómo se mueve lo macro, ¿no? Ver cómo se mueven los grandes actores para ver cómo eso repercute en nuestro país también, ¿no? Cómo eso se mueve, cómo los grandes sectores se mueven en el mundo. Y en este sentido, y por esto, hemos convocado a Walter y a consultarlo sobre algunos temas que están pasando hoy en el mundo, ¿no? Que van pasando, por ejemplo, uno de los temas que estuvo en la agenda de los medios, y yo creo que de todos los medios, todos juntos, no había uno solo a favor de Maduro, sino eran todos los medios en contra de Maduro, ¿no? Incluso algunos canales que uno decía, bueno, en los medios había algún canal que uno iba a decir, bueno, por lo menos, vamos a decir el nombre, el que tiene un 5, decíamos, bueno, tiene que estar a favor, no, también estaba en contra, igual el mismo discurso que tienen los otros medios, ¿no? Entonces, esto a mí me llamó poderosamente la atención. Pero para hablar de estos temas estamos con Walter Formento. ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, Darío. Gracias por la invitación. Realmente aquí, expectante para empezar este diálogo. Walter es presidente del CIEPRE. ¿Es así, Walter? Sí, el CIEPE, el Centro de Investigaciones en Política y Economía, fue creado en septiembre del 95 y tiene que ver con la forma, es decir, la investigación, el desarrollo de estudio y particularmente la formación de investigadores, estudiosos, pero que también sean militantes, que también participen en los distintos áreas
y frentes donde se desarrollan, desarrollando también la parte gremial y política. Y esto lo venimos haciendo desde el 95, bueno, porque en los 80 fuimos aprendiendo cómo era todo esto, desde el 86, 87, 88 en adelante, y ahí lo fundamos en septiembre del 95, y bueno, y de ahí en más, este, poniendo en común lo que venimos haciendo, estudiando, produciendo. Y esclareciendo a los compañeros también, ¿no? No, Que por es un tema supuesto, fundamental. compartiendo con los compañeros lo que vamos estudiando, lo que vamos analizando, lo que vamos investigando, lo que consideramos que son temas importantes, problemas decisivos, y ponemos en común y a disposición lo que vamos estudiando e investigando. Luego, en la relación con los compañeros, y la práctica política, es que todo eso que uno va haciendo como investigación y estudio se chequea en la realidad. Porque si la realidad dice que estamos errados, estamos errados. Claro. No, Así es. digamos, la realidad es el último juez. Así es. Por algo este programa es Doctrina y Realidad, ¿no? Tiene que ver con el libro de Raúl Mendé, que en realidad el libro de Raúl Mendé es Doctrina y Realidad Justicialista. Claro. Pero nos parecía un poquito largo el nombre, entonces dejamos Doctrina y Realidad. Pero Claro. otra cosa que quiero contar, este programa, los programas de Doctrina y Realidad van a salir en la página de Patria TV, que va a estar por YouTube y también va a estar en Facebook también. Desde ahí vamos a lanzar todos los programas que estamos haciendo. Walter, quería meterme un poquito en el tema sobre todo de lo que sucede en Sudamérica, pero digamos, también Venezuela tiene ahí cercanías con lo que vendría a ser el Caribe, bueno, como vendría a ser ¿cómo es? América Central, ¿no? Exacto. Pero uno de los temas que estuvo, lo decía al principio, ¿no? Muy candente en unas semanas atrás, era el tema de Venezuela. Y me gustaría tu mirada sobre el tema de Venezuela y también tu mirada con respecto a algunos países, como por ejemplo Brasil. El caso de Biden, que en un momento también se mostró como neutral. El caso de Cristina, lo que dijo en estos días, que también dijo en México, ¿no? ¿Cuál es la posición de estos países? Después hay otros países que ya sabemos su posición, digo, pero me gustaría sobre todo estos países que son los que uno dice, bueno, son los aliados naturales de Venezuela, ¿no? Ah, Sobre todo grandes líderes, ¿no? El caso de Cristina, el caso de Lula, ¿no? Perdón, el caso de México, que también está dentro de esta línea de países, claro. ¿no? Lo que sucedió en el proceso electoral que se desarrolló en Venezuela es que los grandes actores estratégicos financieros, particularmente el que tiene centro en Texas, lo convirtió en una batalla campal, es decir, una batalla estratégica y decisiva, y decidió convertirlo en una batalla estratégica y decisiva porque en Venezuela se jugaba, por un lado, la consolidación de esa Suramérica con la posibilidad de extenderse a Latinoamérica, es decir, con impactos importantes sobre México, donde por un lado, los actores multipolares, China, India, Rusia, consolidaran una relación estratégica con Venezuela, con la Venezuela que es una de las grandes reservas de petróleo y gas fósil
particularmente de petróleo, y por otro lado, con una presencia muy importante en la puerta de salida del Mar Caribe, algo que es muy importante para Texas y Florida porque de alguna manera es su salida en caso de que los sectores globalistas de New York bloqueen la salida por el Atlántico directo, dado que New York controla esos puertos, tanto al Pacífico como al Atlántico, era decisivo para Texas y Florida controlar el Mar Caribe. Y bueno, pero particularmente el Mar Caribe también es rico en petróleo y gas fósil, el mismo petróleo y gas fósil que existe en Texas, pero además no es solamente la Venezuela que conocemos, sino la Venezuela nueva del Esequibo, y con reservas de petróleo y gas fósil que triplican como mínimo las grandes reservas de petróleo y gas fósil que hay en Venezuela, y con lo que esto significa en términos del fortalecimiento de la OPEP, es decir, y de la OPEP más, es decir, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, todos esos actores que hoy han tomado distancia de respaldar al dólar, es decir, el petrodólar hoy no está, el dólar ya no está respaldado por el petróleo de Arabia Saudita, como sucedió a partir del 71-73, 1971-73, porque Arabia Saudita derogó todos los acuerdos que se le impusieron entre 1971 y 1973, la tricontinental, y ninguna duda fue el primer escalón a ser miembro de derecho pleno dentro de los BRICS. Entonces, en toda esa zona podríamos decir que solo Qatar está por fuera del nuevo esquema del Medio Oriente que forma parte del multipolarismo. Por eso la OTAN desde Israel inició las hostilidades, unas hostilidades sobre Gaza, que es una hostilidad sobre todo el Medio Oriente, y cuando digo hostilidad, digo una masacre. Es decir, esa es la decisión que tiene la OTAN, particularmente de los grandes actores de Davos. Estamos hablando de BlackRock, estamos hablando de los Rothschild, es decir, que tienen la decisión de ganar a como dé, pero todos los indicadores no los están dando como ganadores. Bueno, esto debilita la estrategia de los actores globales con centro en los intereses de Rothschild y de BlackRock, y lo debilita particularmente frente a los actores tan importantes como el sector que está radicado su centro de gravedad en Texas y Florida, que son los Rockefeller, que controlan el petróleo y gas fósil en Estados Unidos, porque como sabemos, los Rothschild hoy en día tienen mucho peso en el petróleo y gas de enquisto. Eso es la Chevron, eso es Nueva York, y por eso su vínculo con Qatar, su hambre por vaca muerta, Entonces, todo esto jugó a la hora de qué lugar iba a tener Venezuela, es decir, y qué gobierno debería tener Venezuela según ello. Entonces, Rockefeller, la ExxonMobil, Techin, porque Techin es socio directo de ExxonMobil, jugaron a partir del Comando Sur todas las cartas de la desestabilización. Pero esta desestabilización de lo que es el proceso electoral en Venezuela, no llegó al plano de las armas, de lo bélico, en términos militares, sino que la principal arma que utilizaron fueron las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las que domina Elon Musk. Que además domina un sistema de satélites, de microsatélites,
que hacen al tren satelital, que tenemos el principal ejemplo cercano en los que tuvo que destruir y bombardear Rusia, porque ninguna duda, también Elon Musk, con su tren de satélites de órbita baja, es un tren porque son múltiples satélites pequeños de órbita baja, utilizó ese mismo tren para prestar información directa a la OTAN en Ucrania. Todo el mundo dice a Ucrania y a Zelensky. Zelensky no es nadie. Le prestó a la OTAN, al comando de la OTAN y los comandos operativos de la OTAN en Ucrania y en Polonia, y por eso Putin tomó la decisión de dejar fuera de servicio con proyectiles muy específicos algunos de esos satélites, lo cual obligó a que se retirara y dejara de realizar esa tarea de inteligencia espacial. Bueno, eso en términos de información y la comunicación, en términos de es el trabajo que realizó Elon Musk, que forma parte del esquema de poder de los Rockefeller y de Texas, Florida, para tratar de generar una guerra de inteligencia artificial a partir de las plataformas de la inteligencia artificial, de manera de generar un terreno desde donde plantar un escenario donde toda la realidad virtual instalara que es decir, el proyecto bolivariano había perdido las elecciones cuando en realidad, hoy todos lo sabemos, había ganado desde el principio. Pero bueno, con estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tienen la capacidad de generar estos escenarios comunicacionales que si Venezuela no tuviera una comunidad organizada, en el sentido estratégico que Perón los formuló, Venezuela no hubiera podido resistir esa ofensiva de un actor que en términos técnico-militares es superior varias veces a las capacidades de Venezuela. Una Venezuela que es cierto que estaba respaldada por China, por India, por Rusia, por todos los países que forman parte de la nueva realidad de los BRICS multipolares. Pero es cierto que Venezuela había trabajado estratégicamente muy bien, fue sorprendido por esta operación a partir de la instrumentación de las TICs y el comandamiento de las comunicaciones, particularmente personales, y le generó las guarimbas, que son en realidad son estructuras guerrilleras de pequeño tamaño y de alta velocidad, es decir, de alta capacidad de... Lo que pasa que Venezuela desde Chávez viene trabajando sobre estos escenarios y los viene derrotando en distintos momentos, y esta no fue la excepción. Lo que pasa es que en este momento el respaldo que tiene Venezuela desde el mundo BRICS, pero particularmente desde toda Sudamérica, particularmente Brasil, Colombia y México, que México es Norteamérica, pero nosotros sabemos que es la Latinoamérica profunda con un pie en Norteamérica. Bueno, tres grandes actores que se comportaron, es decir, tres grandes países. Digo Bogotá porque no es cierto que Medellín haya estado a favor de Venezuela, sino que jugó directamente porque tiene 5 bases del Comando Sur en su zona. Entonces Medellín jugó seguramente del lado del Comando Sur, y digo Comando Sur para no enrolar a la OTAN en esta jugada. La OTAN no fue parte de porque la OTAN respalda, es decir, respalda al Partido Demócrata, respalda a los candidatos del Partido Demócrata, y no es cierto que los candidatos del Partido Demócrata y el Partido Demócrata hayan estado detrás de este intento de golpe de Estado, lo cual no quiere decir que estos sectores globalistas, del unipolarismo globalista, Davos, no le interese controlar el petróleo y gas fósil de Venezuela. Lo que pasa es que su gran negocio hoy en términos estratégicos es el petróleo y gas de Enquisto.
decir, vaca muerta, Ujú. para poner un ejemplo. Y eso, el petróleo y gas en quisto en Venezuela todavía no se ha descubierto. Digo, para hacer la primera aproximación, bueno, esa fue la batalla de la que salió airosamente victoriosa la Venezuela bolivariana, y fue derrotada la Venezuela contrarrevolucionaria, una Venezuela contrarrevolucionaria totalmente al servicio de los intereses de los financieros de los Rockefeller y de la banca comercial norteamericana, y donde el instrumento principal, digamos, el núcleo operativo estratégico de esas operaciones estaba en el Comando Sur y en la generala Richardson, ¿no? Ujú. El Comando Sur en la Argentina es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Es decir, Patricia Bullrich es la persona que históricamente está vinculada y respaldada. Ujú. Después, Con- ninguna duda, el Comando Sur con- recorre las distintas armas, particularmente recorre fuertemente las estructuras militares de tierra, no así la naval. Es decir, Ujú. En Estados Unidos controla el ejército norteamericano, pero no controla la fuerza naval, que es parte de la OTAN, digamos, y esa es la fractura que hay en Estados Unidos, no solamente en términos de actores financieros, sino de actores militares. Es decir, las fuerzas navales de norteamericanas forman parte de la OTAN, y las fuerzas de tierra norteamericanas forman parte del Comando Sur y no de la OTAN. Y ahí hay una confrontación profunda, porque ahí se encuentra fracturado también la oligarquía financiera, entre esa oligarquía financiera globalista, que sus inversiones económicas principales se encontraban en China, en la India, en Japón, en Indonesia, y las fuerzas financieras continentalistas norteamericanas, que su centro de gravedad es Texas y Florida. Con respecto al intento de asesinato de Donald Trump, ¿no? Que todos Sí. hemos visto, y creo que a todo el mundo lo primero que se le vino a la mente fue lo de Kennedy, ¿no? Que es lo Sí. más, creo que es lo más cercano. No sé si hay otro caso en el medio, pero me parece que lo último fue eso, lo de Kennedy, ¿no? Con Sí, respecto los al dos presidente de Estados Unidos. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, pero el símbolo estratégico que todos recuerdan para nombrar a todos ellos es John Fitzgerald Kennedy en el 63. Claro. ¿A qué se John debe? Fitzgerald Kennedy, que defendía los intereses de la burguesía industrial, del complejo industrial norteamericano, y no del complejo financiero norteamericano. Recordemos que eso es lo que se jugaba, por eso John Fitzgerald Kennedy estaba en contra de la guerra de la OTAN en Vietnam, porque esa era una guerra expansionista que, de alguna manera, Kennedy y la burguesía industrial norteamericana, que estaba radicada en Estados Unidos, no estaba deslocalizada, digamos, en términos de esquemas tricontinentales, es decir, esa fue la interna desde 1959 en adelante, que termina en 1973, donde se imponen los Rockefeller, ¿no? Esencialmente. En ese momento los Rockefeller y los Rothschild jugaban junto contra la burguesía industrial, la gran burguesía industrial norteamericana, que era lo que expresaban los Kennedy. A partir del 31, del 71, 73, lo que imponen el petrodólar, porque también subordinaron a Arabia Saudita, y el petróleo de Arabia Saudita quedó subordinado al dólar, y por eso se hablaba del petrodólar. El petrodólar es el dólar respaldado en el petróleo saudita, que no le pidieron ni permiso a Arabia Saudita para que fuera el respaldo, solamente se lo impusieron, y de esa manera es decir, el dólar, digamos, respaldado por el oro, termina en el 71-73. Y por eso pasa a ser respaldado por el petróleo. Y vos me decís, ¿y por qué no? Y porque
ya eso es la tricontinental, no es Estados Unidos. Es Estados Unidos, es decir, una pata en Estados Unidos, una pata en Europa y una pata en el Asia-Pacífico con centro en Japón, que es la tricontinental. ¿No? Sí, La Walter, la tricontinental, etcétera, etcétera. con respecto a Donald Trump, ¿cuál crees que son los intereses que han intentado, ¿no? El asesinato a Donald Trump? Digamos, ¿cómo juegan en este sentido los intereses, ¿no? Bueno, todo hace aparecer, porque todavía los datos, como los que tienen que ver con el asesinato de Kennedy, no aparecen en el primer tiempo, no van a aparecer claros, van a pasar años hasta que esté claro. De hecho, creo que si Trump gana las elecciones, vamos a tener esa información mucho más temprano, pero saben que Trump es un gran competidor en las presidenciales, porque primero Trump es un hombre que viene del Partido Demócrata, es, es un actor financiero de peso, pero de tercera línea, es decir, tiene que ver con la fracción del partido digamos, de empresarios digamos, demócratas que se pasan al Partido Republicano, es decir, en alianza con los Rockefeller, así como el sector de la derecha financiera republicana con centro en Victoria Nuland y el senador McCain, juegan con los globalistas, es decir, los neoconservadores juegan con los neoliberales en el esquema globalista que hoy controla el Partido Demócrata norteamericano. Y cuando uno habla de guerra civil, habla de la confrontación de estos dos grandes actores económico-financieros que se empieza a expresar con grados de violencia creciente desde las caídas de las Torres Gemelas, desde septiembre del 2001. Esto no empezó hoy, empezó en el 2001, tuvo su segundo escenario en el 2006, 2007 y 2008, luego en el 2012, 2013, y ya llevamos una cantidad de años, es decir, la guerra civil en Estados Unidos, y es algo concreto, claro, estructural, y la fractura, por eso hablamos de fractura, no de fisura. Es decir, ya hay dos lados, sabiendo que además el ejército norteamericano está del lado de los republicanos, es decir, de los Rockefeller, y es un actor que es el que realmente mayoritariamente tiene presencia clara y contundente en Estados Unidos. Es decir, ¿por qué? Porque las fuerzas navales no son las fuerzas que operan cotidianamente en el territorio norteamericano. Sí operan a través de estructuras de inteligencia y estructuras subterráneas. Digo, y vos sabés que ya ha habido más de 3 películas con actores principales en Estados Unidos que hablan de la guerra civil, porque la guerra civil no empieza cuando empiezan los tiros, empieza muchísimo antes, muchísimo antes. Por eso la tesis de guerra civil, que nosotros escribimos el primer libro sobre eso en el 2010, sobre los hechos del 2007, 2008 y 2009, venimos con esa tesis habiendo constatado eso mismo con otros investigadores, por ejemplo, con Jalif, que tiene acceso a fuentes clasificadas, porque México está ahí al lado de Estados Unidos, y bueno, y es una tesis que me parece que ya tiene grados de confirmación importantes. Acuérdense que la guerra civil empieza mucho antes de que empiecen los tiros y haya dos bandos armados, los chaquetas azules y los chaquetas coloradas, que son las películas que históricamente hemos visto en Estados Unidos. Porque todos hablan de la guerra civil del 1700, de fines del 1700. Sí. Te voy a pedir unos segundos que vayamos a una pausa. Vale. Y cuando regresemos, me gustaría que nos comentes un poquito cómo es el tema de lo que pasó en estos días con respecto al lunes negro, se le llamó,
con respecto a lo que sucedió en la bolsa mundial, con respecto a Japón y a Indonesia. Claro. Pero eso me gustaría que me lo contestes cuando regresamos. ¿Te parece, Walter? Perfecto. Vamos a una pausa y ya estamos regresando con Walter Formento en el próximo bloque. Ya regresamos. Continuamos con Walter Formento. Y Walter, la pregunta que había quedado pendiente es con respecto a lo que hace unos días dieron los noticieros como el lunes negro, ¿no? Para la bolsa mundial, que esto involucraba a Japón y a Indonesia, ¿no? Pero bueno, vos nos darás tu visión sobre lo que pasó en esos días, ¿no? Con respecto a la bolsa, con las finanzas a nivel mundial, ¿no? Primero, la llamada caída de la bolsa de Tokio Ujú. no es una caída. Es decir, no es que estaba, digamos, al borde de la mesa y se cayó. Es decir, la caída hay un actor que tiene la capacidad suficiente de disparar esa corrida financiera, que se llama caída de la bolsa. Una corrida financiera que impactó en las bolsas del mundo, pero que lo más importante tiene que ver con lo que produce en Bangladesh, ¿no? Que genera un clima general de desestabilización en todas las bolsas del mundo, pero que en Bangladesh esa corrida financiera inmediatamente fue acompañada de corridas callejeras iniciadas por movimientos estudiantiles, es decir, medias, multitudinarias, porque Bangladesh son de esos países al lado de la India y de China que tienen una, una, una magnitud poblacional muy alta. Esa corrida financiera que se traslada en una crisis social se conduce de manera que fuera una crisis social en las clases medias, de Bangladesh, termina creando condiciones apuntaladas por distintos dispositivos de la OTAN para desestabilizar el gobierno en Bangladesh, de la primera ministra de Bangladesh, siendo Bangladesh un aliado clave en el tablero geoestratégico de la India. La India es un actor importantísimo en su alianza con Rusia, y esto genera la caída del gobierno en Bangladesh, que para que la situación no se volviera más violenta y hubiera muertos de manera significativa en las calles de Bangladesh, decide renunciar. Por lo tanto, con la caída de Bangladesh y de la primera ministra y la asunción de las nuevas autoridades vinculadas a intereses cercanos a la OTAN, a Davos, lo que empezamos a observar con la información que va saliendo a posteriori es que ahí lo que se produce ese golpe de Estado para tomar control de Bangladesh, y con el control de Bangladesh de toda la ruta que se venía armando desde el multipolarismo para tener salida directa al Océano Índico. Es decir, porque Bangladesh tiene
acceso a la península, a esa península que se encuentra en el Océano Índico, y es uno de los puertos de aguas profundas más importantes y una ruta que permitía salir directamente desde Rusia, pasando por la India, incluso con Irán como socio. Es un puerto importantísimo, estratégico en términos comerciales para el proyecto multipolar y salida a las a aguas controlada por los actores multipolares. Bueno, el diablo de la OTAN metió la cola y tenemos un golpe de Estado. Bueno, ¿cuál es el escenario que se está debatiendo y se observan las reflexiones en el corto plazo? Bueno, la recuperación del control de Bangladesh y la recuperación de la control de toda la que se llama toda esa zona que tiene puertos de aguas profundas para salida digamos, de los grandes volúmenes de producción a aguas que son aguas digamos, profundas, que permiten barcos de alto porte para lo que se llama el desarrollo y el despliegue del comercio internacional. Los actores beneficiados con este golpe estrictamente son los actores económicos vinculados con Davos, que de alguna manera son los que están detrás de la OTAN. De hecho, los únicos que tienen la capacidad de producir e inducir la crisis de la bolsa en Tokio y golpear directamente sobre distintos actores económicos y desestabilizarlo y desestabilizar de esta manera a Bangladesh, creando condiciones para un golpe de Estado que de hecho la primera ministra, para que no hubiera un baño de sangre, prefirió dimitir. ¿Cuál es los escenarios que se están considerando? Bueno, se está considerando el escenario de que, por ejemplo, en los próximos 6 meses, un año, el gobierno de Bangladesh retorne a las autoridades que electas o a nuevas elecciones que le permita ganar nuevamente las elecciones de ese sector, pero eso es desde los actores que guardan relación con la India, con China, con Rusia, con Irán, con la nueva ruta de la seda, algo que no es el plan estratégico que está en mente de Davos y de la OTAN. Digo Davos para poner de manifiesto los actores económicos financieros, porque si no, creemos que atrás de los actores militares no hay nadie. Y esta es una locura de los actores militares de la OTAN. No, es decir, ellos pierden posiciones, van a defender las posiciones hasta último momento y por eso las transiciones de estas características siempre llevan 20, 30, 40 años hasta que se estabilizan y se vuelven dominantes, y las desestabilizaciones son cada vez más aisladas y menores. Digo, este es todo un proceso que lleva 50 años. Recordemos que esto empezó con la caída de la Unión Soviética y particularmente con el inicio del desarrollo del globalismo unipolar en Estados Unidos en el 2001-2007, y uno podría decir que la caída de las Torres Gemelas en el 2001 es la primera manifestación de la crisis interna al interior de Estados Unidos que da inicio al despliegue del actor financiero unipolar global. Sí, Walter, otra cosa que te quería preguntar, me parece que es un tema que también, sobre todo en Occidente, no hay mucha información, ¿no?, sobre lo que está pasando en la guerra de Rusia y Ucrania, pero una de las cosas que a mí en estos días me llamó la atención, y digamos, uno prende las alarmas, es cuando nos enteramos que el ejército de Ucrania intentó destruir una de las centrales nucleares de Rusia, ¿no? Que esto es grave, ¿no? Grave para el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta que en Rusia ya ha habido un problema con Chernobyl en su momento y eso ha repercutido
en distintas partes del mundo, ¿no? Sí, Sí, este ¿cuál es caso tu fue, mirada con respecto a este este caso tema? del el intento Sí, reciente, de intento de bombardear de- una zona que tiene una central nuclear y particularmente la central nuclear, es un hecho sí, que sí. está en discusión porque no se sabe si está autorizado por la OTAN, por Davos, o puede ser una maniobra específica de Zelensky de tratar de descalabrar todo. Porque primero, hacer explotar una central nuclear no es fácil. Depende, yo no soy un experto en el tema, pero una vez lo Ujú. leí porque esta no es la primera vez. Digamos, desde que empezó la operación militar especial y todo el avance de la OTAN en Ucrania, ¿no? Porque acá estamos hablando de la OTAN, no estamos hablando de los ejércitos ucranianos, así, Ujú. es decir, los comandantes, todos los oficiales que conducen la guerra en Ucrania son de la OTAN. Ujú. Sí. De hecho, el general Saluzny ucraniano, que era el único general que tenía cierto grado de independencia de la OTAN, porque de hecho fue formado en la Unión Soviética, fue enviado a cuarteles de invierno. Hoy tenemos a la OTAN directamente conduciendo digamos, todos los planos estratégicos, operativos y tácticos. Por lo tanto, la decisión digamos, de hacer estallar la central nuclear guarda relación con una decisión de Davos y de la OTAN. Digamos, ¿qué son los comandantes? Felizmente no pasó a mayores, pero esto también demuestra que la OTAN y Davos están dispuestos a todo, con tal de revertir la situación de derrota, una situación de derrota que cada vez es más profunda y tiende a tomar formas estructurales, porque si bien ya desembarcó con tropas de otros orígenes, sigue perdiendo la guerra en términos técnico-militares y se aproxima en los próximos meses la posibilidad de una derrota estratégica, que es lo que está tratando de demorar, porque, bueno, este, no abrió, es decir, al frente de guerra que tiene en Ucrania la OTAN, abrió el frente en Gaza a partir de instrumentar a Netanyahu y este, lo que se llama el otro frente que no puede abrir, que es el de Taiwán. Es decir, en los tres Ujú. frentes, la OTAN y Davos, para hablar del actor económico y el actor político, militar, son tres frentes en los cuales no puede progresar. En Taiwán nada, en Ucrania está siendo derrotado y Rusia ayer tomó la decisión de atacar directamente Kiev, es decir, la capital de Ujú. Ucrania, e incluso Bielorrusia empieza a desplegar capacidades Ujú. cooperando con Rusia en la tarea y tratando de bloquear que no haya ninguna probabilidad de avance de la OTAN desde Polonia, que es donde está reunida la principal base militar de la OTAN y donde se dice que hay fuerzas polacas, alemanas y francesas, no italianas, pero bueno, eso por ahora no hay información de que haya escalado. Están preparados y no han tomado la decisión de avanzar porque creo que consideran que no controlan el terreno como para Ujú. avanzar de una manera rápida sin que les estallen ahí, digamos, en la frontera con Polonia, la guerra. Es decir, se abra otro frente porque de hecho Bielorrusia, Rusia, y los otros actores del multipolarismo están advertidos de esto. Entonces, este, esto es eh, lo que es la situación, es decir, lo que la OTAN está en una situación, en la llamada guerra de Ucrania, en Ucrania, donde el escenario de derrota es mucho más probable
que el escenario donde ellos puedan revertirla. Creo que por ahora solamente están tratando de ganar tiempo, y no ser derrotados en el futuro inmediato. Ujú. Pero todo esto que nosotros observamos digamos, en Ucrania, lo que observamos en Bangladesh, lo que observamos en Taiwán, lo que observamos en Gaza, por ejemplo, no le está permitiendo a los actores financieros globales revertir la situación al interior de Estados Unidos, en términos de qué actor de la oligarquía financiera internacional, si la global o la continental, se va a quedar con el control de Estados Unidos en términos del próximo gobierno. Y por eso también el escenario de que las hostilidades internas al interior de Estados Unidos escalen son muy probables, son cada vez más probables, porque la OTAN se encuentra que no puede generar un escenario de guerra ni en China, ni en la India, ni en Bangladesh, ni en Gaza, ni en Ucrania, donde progresar e imponer un escenario de victoria. Es decir, hoy son todas derrotas para la Ujú. OTAN. Por eso la OTAN me parece que jugó tan decididamente también en Venezuela a la derrota del Comando Sur, a la derrota de Texas. Y eso agudiza y profundiza la agudización de la confrontación al interior de Estados Unidos, es decir, escala la confrontación interna, eso que yo denomino, es decir, con teoría, es decir, otros investigadores están diciendo mismo, incluso Michael Hudson, que es un investigador norteamericano, que el escenario es de guerra civil en profundidad, en profundización. Entonces, Ujú. todo esto será, por ejemplo, entonces, la crisis de la bolsa de Japón puede ser una crisis inducida para desestabilizar toda el área cercana a la India, a Bangladesh, a Indonesia, para poder quedarse con Bangladesh y abrir un frente desde Bangladesh. Ahora, hubo un golpe de Estado. Todavía Bangladesh no es un escenario donde haya desembarcado la OTAN y haya abierto un nuevo frente militar, técnico-militar. No. Sí, igual, Walter, con respecto a Medio Oriente y lo que, viste que también se supo del asesinato del líder, de uno de los líderes de Hamas en estos días, pero también otra cosa, obviamente fue una operación del Mossad esto, Sí, sí. pero más allá de Autorizada por la eso, OTAN. claro, y de respuesta después de Irán a Israel, otra cosa que quiero, dentro de esa pregunta, me gustaría, si es que las hay, ¿cuál es la diferencia entre Hezbollah y Hamas? Si es que las hay dentro de eso, ¿no? De la pregunta. Ese no es un tema que yo sea, Ajá, digamos, lo maneje. ajá. No, no me voy a meter porque me estaría, digamos, tarareando, es decir, estaría guitarreando. No, no soy, no soy un entendido en esas Ujú, diferencias. Apenas, digamos, sí sé cuál es la diferencia entre Irán e Israel. Sé cuáles son las diferencias al interior de Israel entre el Likud de Netanyahu y el Partido Laborista israelí. Sé que históricamente, por ejemplo, el Likud estuvo vinculado a los sectores de Texas y los sectores del Partido Laborista a los sectores del Partido Demócrata. Pero eso ya no es así. Ha cambiado después del 2001-2010 y hoy, por ejemplo, el Likud, particularmente Netanyahu, que es el más guerrerista y además el actor político israelí que más presencia tiene en el Congreso norteamericano y de donde tiene la capacidad de recuperar financiamiento, conseguir financiamiento de ambas alas, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido, ambas alas belicistas en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano, es lo que tenemos. Después, sé que Netanyahu tuvo un lugar importante y todo el Likud
en lo que fue el asesinato de Yasser Arafat y de Isaac Zamí, ¿no? Que permitió toda una desestabilización en la región y particularmente quedarse con un control muy importante al debilitar al Partido Laborista Israelí. Digamos, la interna israelí realmente es importante. Ahora, no voy a ir más allá, Darío, porque Está perfecto, no, Walter. hoy en día hay tanta información que es muy difícil. Antes, con poca dedicación, digamos, uno tenía todos los elementos rápidamente porque los elementos no tenían volumen. Perfecto. Otro tema, Walter, que quería hablar es con respecto a lo que ha sucedido con los Juegos Olímpicos, ¿no? Y el desastre que ha dejado económico en Francia. También este tema de lo que sucedió en el comienzo de los Juegos Olímpicos, en el día del inicio, ¿no? Que fue un inicio que muchos dicen que Francia es el que comienza la modernidad, pero también es el que le da el fin, ¿no? Con ese inicio, está mostrando quizás el fin, con respecto a desnudos, cosas que se vieron, que incluso las mismas redes primero lo subieron, lo transmitieron, pero después lo terminaron bajando de distintos sitios, la mayoría, entre ellos YouTube, que es uno de los más sitios más mirados por la gente, ¿no? Exacto. Sí, tu mirada sobre esto, Walter, me Y gustaría. hay dos cosas. No es Sí, no es un sí. tema que he estudiado, pero primero porque no hay tiempo para estudiar, particularmente un tema que uno a veces... En Francia hay una crisis este, muy importante por el peso específico que tiene la City financiera de París. Es un centro de gravedad de la oligarquía financiera global junto con Londres, porque acá es importante decir que la territorialidad, la arquitectura del poder de la oligarquía financiera global parte de controlar las City financieras. Es decir, en Argentina controlan la City de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que para eso la constituyeron en ciudad autónoma. Ese es el trabajo que se hizo desde el golpe del 76, desde poner a Martínez de Oz y sus reformas legislativas del 77, y de esa manera fueron construyendo la posibilidad de monopolizar la City financiera de Buenos Aires, que no es más importante que la de Montevideo, pero es importante. Pero de esa manera construyeron una Argentina que termina siendo un apéndice de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en realidad es la City financiera de Buenos Aires, porque no es la capital federal. La capital federal era una ciudad humana, era un distrito de la nación que uno veía que ahí había seres humanos. Hoy, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno ve en realidad un panorama y un escenario administrativo que guarda relación con el peso específico que tiene la City financiera, una City financiera que es de donde se toma control del Banco Central, ninguna duda. De ese modo se disputa el poder sobre la política económica, es decir, controlando moneda, porque la moneda o la define el presidente de la nación a partir del Congreso, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, o se define desde la oligarquía financiera, desde el control de la City financiera, de ahí del Banco Central, y por lo tanto ahí tenemos una política monetaria que es independiente de la política nacional y de la soberanía del Congreso de la Nación, ¿no es cierto? Bueno, Sí. ese es el lugar de la City financiera de Buenos Aires. Y ninguna duda, todas las reformas de Martínez de Oz desde 1977 en adelante guardaron relación con empoderar a la oligarquía financiera en su conjunto. Hoy esa City financiera está en manos de los globalistas.
Es decir, y sus representantes es Sturzenegger y Caputo. Ahora, no es cierto que hoy el poder territorial en la Argentina pase principalmente por ese lugar, sino que me parece, por eso está la contradicción al interior del gobierno entre eso y lo que expresa Bullrich y el ministro de Defensa, que expresa otro sector, el Comando Sur. Es decir, Caputo y Sturzenegger expresan a Davos y a la OTAN, pero la OTAN no tiene capacidades técnicas desplegadas en Argentina. Digo, lo tiene en Malvinas, las tiene en Malvinas. Todas las otras bases de proximidad son Comando Sur, digo, según mi entendimiento. Y Darío, ayúdame con la pregunta y tráeme de Sí. vuelta, porque yo me fui para... No, Walter, justo que estabas hablando de Argentina, me viene un tema importante, me parece, de tocar. Con respecto, viste que hay un intento, no sé si, creo que me esclarezca sobre el tema, sobre Tierra del Fuego y sobre el puerto que en teoría los chinos intentarían financiar para tener digamos, como una segunda opción a lo que es el Canal de Panamá, ¿no? Entonces sería un lugar donde habría paso desde el Pacífico al Atlántico o viceversa, ¿no? Me gustaría tu mirada con respecto a eso, y si querés a eso podés anexarle cómo es hoy la situación de Malvinas y el tema de la Antártida con respecto a la disputa que se dice que hay con el petróleo, si es verdad o no que se ha encontrado petróleo en la Antártida. La disputa que tendría Argentina a futuro con Inglaterra, ¿no? Bueno, el tema del paso bioceánico sur-sur es un tema de un paso bioceánico importante. Por lo tanto, hay pujas, hay disputas. De hecho, la OTAN creó el escenario de la guerra de Malvinas para poder ganarla y construir legitimidad, de hecho, para ocupar Malvinas, desembarcar en Antártida y tomar control de las islas del extremo sur de Chile, que son las bases. Controlando ese paso bioceánico, controlaba algo estratégico. Y se anticipó, porque ninguna duda lo intentó en el 79, lo intentó digamos, lo concretó en el 82, y lo fue imponiendo, pero el tema que ese paso bioceánico, por las características de las aguas, lo complejo de las aguas del sur, de donde se junta el Pacífico Sur con el Atlántico Sur y el mar Antártico, porque la Antártida tiene un mar propio, que es el que lo circunda, hace que esas aguas sean de muy difícil tránsito para los supercargueros. Por eso se está pensando en ese canal que iría por el sur digamos, de Santa Cruz, saldría por el sur de Chile, ahí a la altura de Chiloé, y haría ese tránsito. Pero, como también se está secando el canal de Panamá, todo se acelera. Brasil está avanzando rápidamente con la red ferroviaria que va de Santos al sur de Lima, con lo cual empieza a poner en crisis los otros escenarios, que era salida al Pacífico a través del norte de Chile y los puertos del norte de Chile, que de hecho, y empieza a haber un escenario que crece, que es el que va de Santos, pasando por el costado de Paraguay, que tenés dos bases del Comando Sur, directamente a Bolivia, digamos, a Bolivia,
y a Lima, al sur de Lima. Esos son los dos escenarios de generar un canal bioceánico, que en este caso del de Santo es una vía ferroviaria, por lo tanto no es un canal, es mucho más rápido que un dragado, iría al sur de Lima, y a mí me parece un indicador importante que cuando esto se empezó a consolidar, inmediatamente empieza a resolverse la cuestión del golpe de Estado en Lima, en Perú. Y de hecho la oligarquía peruana anti-Castillo se empieza a ordenar y empieza a dejar ciertos sectores afuera y empieza a ensayar como un gobierno de salida institucional, seguramente parlamentar, hablarán con Castillo y los seguidores de Castillo. ¿Por qué? Porque se ordenó el principal conflicto interno en Perú, que es quién iba a manejar los negocios que tienen que ver con el puerto de salida al Pacífico, que termina quedando Lima, que no era el único escenario, y no era el único escenario en Perú, y no era el único escenario en la región, porque también existió la salida por el sur de Chile, por el norte de Chile, que era la más. Por lo tanto, ahí se empieza a ordenar, porque China seguramente cerró con una fracción de la oligarquía peruana, hizo un acuerdo. Eso va a permitir la salida del golpe de Estado de Boluarte, porque ordena la oligarquía peruana. Seguramente los Fujimori quedarán en una situación no fortalecida, porque ninguna duda, este es el acuerdo de la oligarquía peruana con China, no con Japón. Y acá estoy planteándolo, no es que sea un experto en esa Sí. complejidad, y ninguna duda que Brasil juega fuerte, y Argentina también, porque desde Formosa, Gildo Infran, seguramente habiendo conversado, ya está arriba de una red ferroviaria para hacer un tramo de enlace con la vía que viene de Santo, con lo cual habla que el norte grande, que tiene actores importantes como Gildo Infran y Quintela, digo, para hablar de actores que son digamos, muy importantes y muy dinámicos, están arriba de esa realidad. Y por otro lado, sabemos que el gobierno de Morales en Jujuy jugó junto con el Comando Sur al golpe en Bolivia y sigue jugando a la desestabilización. Y me parece que este escenario donde se estabiliza la realidad en Perú a partir de que hay una fracción de la oligarquía peruana que termina digamos, de consolidar su vínculo con el proyecto China-India, digamos, y el Asia-Pacífico. Eso permite entrever que esto se empezará a saldar, e incluso todo el aire que tenía el gobernador Morales en su tiempo para desestabilizar la región en su diálogo fluido con el Comando Sur va a perder fuerza. También creo que desde sus dos bases en Paraguay, el Comando Sur no se va a quedar quieto, pero creo que cada vez pierde más posibilidades, porque incluso va a tener que ponerle mucha energía a la situación interna en Estados Unidos y por otro lado a la situación de el nuevo escenario de consolidación de Venezuela a partir de los apoyos de Brasil, de la Colombia de Petro, que es la Colombia con centro en Bogotá, y de México. Entonces, digamos, me parece que lo de Perú, el canal empieza a tener actores concretos con capacidad de estabilizar una realización de un hecho concreto por el modo en que se ordena Perú,
se empieza a ordenar, Ujú. porque el desorden era porque no había un ganador dentro de las fracciones de oligarquías adentro de Perú, Walter, y nos esto va a estamos, estabilizar la región. nos estamos quedando sin tiempo. Eh, Así que me gustaría convocarte para un nuevo programa, para seguir hablando de estos temas, pero nos estamos quedando sin tiempo. Así que muchas gracias por haber estado en este programa y nos vemos en un próximo programa. ¿Te parece, Walter? Bárbaro, Darío, espero que haya salido, tal vez siempre peco de descriptivo, pero No, espero que no, haya salido lindo. perfecto. Perfecto. Bueno, nos estamos viendo en un próximo programa de Doctrina en Realidad. Muchas gracias, Walter, por haber estado acá. Muchas gracias a Claudia Avanzo, que está ahí en la edición, Gracias, Claudio. acompañándonos y editando nuestro programa. Abrazo, nos estamos viendo la próxima semana.